Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la palabra de Dios. Para todos ustedes, queridos televidentes de nuestro canal Cable Plus, un saludo muy especial, dándole la honra y gloria a Dios por este nuevo día y por la vida de cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que cada mañana son nuevas sus misericordias, cada mañana son nuevos sus favores, y por eso cada día es una bendición, cada día es un regalo de Dios. Y por eso hoy yo quiero compartir con ustedes algo muy hermoso que nos da más esperanzas de lo que Dios tiene para con nosotros y lo que a través de sus santos apóstoles nos da a conocer. Y en este caso me refiero al apóstol Pablo, un hombre que Dios llamó y que este hombre se dispuso totalmente a hacer la voluntad de Dios cuando ya, como muchos lo sabemos, había hecho la voluntad del hombre. Pero se dispuso a hacer la voluntad de Dios y se convirtió en un apóstol mensajero de la palabra de Dios y de su voluntad. Entonces quiero compartir con ustedes de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Los apóstoles son hombres escogidos, ungidos por Dios, para proclamar las virtudes de nuestro Dios y Padre a todas las naciones. Y dice así: Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Pablo pide que les conceda a Dios sabiduría espiritual. ¿Y a quién se refiere Pablo? En ese tiempo se refería a los colosenses, pero igualmente esta palabra es para todos nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que esta palabra es para todos, porque Dios quiere que todos sepamos de su voluntad bendita, santa y perfecta. Entonces dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los hermanos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Todos hemos oído de la palabra de Dios. Y Dios no hace acepción de personas, sea que la hemos oído a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, a través de la iglesia donde asistimos, y también ahora, gracias a Dios, a través de los medios de comunicación. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Sí,
porque la palabra de Dios es verdad. Y recordemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice el apóstol, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y aquí es donde yo quiero centrarme. El apóstol está orando por los colosenses, pero a la vez estaba orando por toda la humanidad, por los que en ese momento existían y por la humanidad que iba a existir a través de los siglos. Porque es la palabra de Dios, que es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y Pablo les estaba diciendo que él estaba orando por sabiduría espiritual. Porque sabemos que la sabiduría de los hombres es originada a través de la manera del hombre pensar, del hombre sentir, del hombre querer, del hombre razonar en sus argumentos. Pero la sabiduría espiritual es la que nos manifiesta la voluntad de Dios, lo que Dios quiere y lo que Dios en su propósito tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, una de las razones por las cuales el mundo vive tan confundido es porque el mundo se mueve en la sabiduría humana, en la sabiduría de hombres, y ha desconocido o ignora o no quiere entender que la sabiduría espiritual, que es la que viene de Dios, es la que nos da todo aquello que necesitamos para nuestra vida, para el gobierno de las naciones, para nuestro diario vivir, para que podamos compartir y vivir como hermanos, como hijos de Dios. Y por eso Pablo les está diciendo que él ora por esa sabiduría, para que permanezcan firmes, para que ese conocimiento que han tenido del Evangelio no se pierda. Y por eso, en el libro de Eclesiastés dice, la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios es conocer de su palabra, conocer de su voluntad. ¿Cuál es el propósito por el cual Él a ti y a mí aún nos tiene con vida? Y el apóstol dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren qué hermoso. En todo conocimiento, en toda sabiduría y conocimiento espiritual, en toda inteligencia espiritual. Ustedes no han visto. Todos los hombres nacemos con inteligencia. A todos Dios nos dota de inteligencia desde antes de nacer. Pero ¿qué ocurre? El hombre, con el transcurrir de los años y tal vez mal inducido, la inteligencia no la utiliza para el propósito por el cual Dios se la dio, sino con otros propósitos. Y de ahí que hombres muy inteligentes, hombres con una gran capacidad intelectual, miren la diferencia, con una gran capacidad intelectual, mas no espiritual, cometen grandes errores, cometen graves faltas, hasta el punto de no solamente afectar su propia vida, sino de afectar la vida de sus semejantes. Y de ahí que vemos que hombres investidos de autoridad no saben utilizar la inteligencia intelectual que tienen para lo que es el propósito de Dios para con Él y para con las personas, para con su prójimo, sino que se envanecen en su inteligencia intelectual,
en sus conocimientos intelectuales y se olvidan de la sabiduría espiritual, que es la que da el poder y las facultades para poder yo hacer las cosas conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Seguimos en unos momentos. Alabemos a Dios con pandero y con danza. Magazine El Pandero. Yo los veía como enemigos, creía que me iban a atacar, que iban a acabar con mis cultivos o mis animales, pero me di cuenta que podemos convivir juntos. Aprendí que los osos de anteojos son los jardineros del bosque, por ellos se ve verdecito y sano. El oso cuida el páramo, por eso el agua que baja aquí es abundante. Tenemos que agradecer y cuidar a estos animalitos. Protéjalos, más osos, más agua, más vida. Gracias, osos y anteojos. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Somos los soldados del Ejército Nacional, hombres y mujeres cargados de patria, honor y lealtad. Portamos en nuestro ADN la vocación del servicio y la defensa del amarillo, el azul y el rojo de nuestra bandera colombiana. Estamos preparados para cualquier misión. Por eso, juramos ser siempre sus héroes, los de su familia y los de esta gran nación. Héroes Multimisión, Ejército Nacional. Cuando hacemos de nuestra vida un ejemplo, logramos construir un país donde los valores son el cimiento del futuro. Somos el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería, COPNIA. Comprometidos con la ética profesional, ejercemos la inspección, control y vigilancia de la ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares. Si usted ha sido víctima de una mala práctica de un ingeniero o profesional de cualquier nivel relacionado con la ingeniería o de un maestro de obra, denuncie. Bienvenidos al Magazine El Pandero, un espacio para tratar temas familiares y sociales a la luz de la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los hermanos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso el profeta David decía, lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera, lumbrera a mi camino. ¡Qué hermosura!
La sabiduría humana, la inteligencia intelectual logra muchas cosas y son de bien para la humanidad. Miremos los inventos. Eso ha sido para bien de la humanidad. Los inventos en su tiempo. Dios, como que según las necesidades que va viendo que tiene el hombre a través de la historia, va facultando al mismo hombre para que a través de la inteligencia intelectual, a través del conocimiento que él mismo les concede, pueda inventar cosas que el hombre requiere en ese tiempo. Miremos un poco atrás o más atrás, inventos que el hombre ha hecho, dirigido por la voluntad de Dios. La luz fue hecha cuando Dios creó todo. Y dice, y creó Dios la luz. Pero luego el hombre, al acontecer y transcurrir de los siglos, se vio en la necesidad de tener una luz que le permitiera no vivir en oscuridad. Lógico, sobre todo en las horas de la noche, porque él podía hacer cosas con la luz natural, la luz de la luna, la luz de las estrellas. Pero el hombre se fue dando cuenta que en la medida en que iba evolucionando todo, se vio en la necesidad de tener una luz más cercana, que le permitiera ver, que le permitiera en la noche observar. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y como Dios es un Dios creador, le dio al hombre la facultad de crear una luz que le permitiera ver en medio de la oscuridad. Y se inventó la luz que quienes recordamos fue a través de un invento de un hombre que empezó a investigar y a investigar y a investigar, y para no hacerme muy extensivo, logró crear la luz que hoy en día nos permite a nosotros poder ver aún en la noche, aún en medio de la oscuridad. Mira lo sencillo, tú vas y hundes un botoncito, inmediatamente hay luz. Y ahora con los sistemas modernos ya no hay ni que hundir un botoncito, sino que a través de ciertos mecanismos, a control remoto, se prende la luz. O sea que son las cosas que Dios concede al hombre a través de la inteligencia intelectual. Y luego vemos la aviación, uno de los inventos más grandes que Dios le ha concedido al hombre. Tan es así que ya se van a cumplir 100 años de haberse inventado la aviación y no ha habido un invento que pueda ser superior en el área de lo que es la aeronavegación, superior al avión. Y así, la inteligencia intelectual, canalizada como debe de ser y para lo que es, produce frutos y frutos que producen bien para toda la humanidad. Pero aquí el apóstol Pablo está orando a Dios para que los colosenses y nosotros tengamos sabiduría e inteligencia espiritual. Porque la inteligencia intelectual siempre la va a tener el hombre. Es un don, es un regalo que Dios le dio al hombre para crear, para inventar, para innovar. Pero la sabiduría espiritual, Dios también se la da al hombre, pero el hombre necesita saber la diferencia entre las dos. Y la sabiduría espiritual es aquella que te permite, como lo dice el apóstol Pablo, que andéis como es digno del Señor.
agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso te decía yo ahora, hubo y ha habido hombres y habrá hombres durante el transcurso de la historia con una gran inteligencia intelectual, mas no con inteligencia y sabiduría espiritual. Y de ahí que a través de la historia hemos sabido de hombres que le han hecho mucho, pero mucho, mucho daño a la humanidad, que aún hay secuelas de ello. Y aún en este momento hay hombres que con su inteligencia intelectual le están haciendo mucho daño a la humanidad, le están haciendo daño a su propia nación y a las naciones, porque terminan afectando toda la humanidad. Entonces, qué importante que entendamos esto y que lo que el apóstol Pablo hizo en su tiempo también nos compete a nosotros. Nos hemos acostumbrado, y es muy humano, y no es malo hacerlo, pedirle a Dios por aquellas cosas que consideramos necesarias desde nuestro punto de vista físico. Le pedimos el pan, el techo, el abrigo, la salud, el bienestar, calidad de vida. Eso está muy bien. Pero, ¿de qué te sirve y de qué me sirve? Ahorita es que yo me estoy dando cuenta y por eso lo quiero compartir contigo, niño, contigo, adolescente, contigo, joven, contigo, adulto, contigo, anciano. Que puedes estar cansado y fatigado ya de los años, de tanto luchar, pero cuántas de esas luchas hoy en día te tienen a ti quizás desanimado, desmotivado, cansado y tal vez hasta con una salud endeble. Pero la sabiduría espiritual es la que te lleva a saber que aún en medio de tus dificultades, problemas, de aquello que te hizo daño, de aquello que te afectó en la vida, del daño que hiciste, Dios te está hablando y te está diciendo, mi sabiduría, que es el conocimiento que yo tengo, te lo regalo a ti, te lo brindo a ti para que lo tomes, para que lo recibas, para que así como me pides el pan, el techo, el abrigo, la salud, me pidas sabiduría espiritual, que es la que te permite que en medio de toda la situación que vives, que en medio de todos los conflictos que hay en el mundo, que en medio de las aflicciones, tú sepas qué hacer y cómo hacerlo. Porque yo quiero lo mejor para ti. Y así, haciéndolo, tú tendrás todo aquello y yo me sentiré agradado y te concederé. Mire lo que dice el Señor, que todo lo que hagas sea para bien. Mire qué hermoso, porque así mismo lo dice la palabra, para los que aman a Dios. Y yo lo diría de esta manera, para los que quieren sabiduría espiritual. Dios dice, nada les faltará. Todo lo que hagan será para bien. Todo lo que les ocurra será para bien. Porque así dice la palabra. Para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien, conforme al propósito para el que Dios te ha llamado. Todos tenemos un llamado de Dios. Dios a todos nos ha dado la vida porque Él tiene un llamado, tiene un propósito, pero Él quiere que ese llamado y ese propósito no se mueva solo en la sabiduría e inteligencia intelectual, que es el conocimiento que el hombre recibe de Dios para su diario vivir y para lo que el hombre requiere y necesita humanamente. Pero hay una sabiduría que viene de Dios, que es aún mayor, y es la sabiduría espiritual, que es el conocimiento de lo que Dios quiere y de lo que Dios tiene para tu vida. Y eso te va a permitir no llevar una vida de tanta fatiga, de tanto estrés,
de tanto cansancio, de tanta desilusión y de tanta falta de fe. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el profeta. Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra, porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. A Él nada se le escapa. La gente se pregunta, y de una forma a veces hasta grosera, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y saben qué es eso? Falta de sabiduría espiritual. Porque cuando se adquiere sabiduría espiritual, uno dice, como decía el profeta, espera en Dios y Él hará y cumplirá las peticiones de su corazón. Qué hermoso que nos quede hoy claro en estas cortas palabras, porque podría extenderme más, que este mensaje no fue solamente para los colosenses, que esta palabra no fue solamente que Pablo quería que los colosenses la conocieran, sino que la palabra de Dios trasciende y por eso después de tantos siglos hoy llega a nosotros. Pidámosle a Dios sabiduría espiritual para saber qué hacer, para saber cómo hacerlo y para saber que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios es dueño de todo. Y si es dueño de todo, ¿cómo va a dejar que yo como hijo suyo vaya a perderme por las confusiones y por las doctrinas y filosofías humanas y sabiduría del hombre? Dios está con nosotros, de eso sí estoy yo seguro. Pero lo importante es que adquiramos sabiduría espiritual para entenderlo. Bendiciones. Amén. Hemos llegado al final del Magazine El Pandero. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones.